ingresando. Bueno. Al respecto, entonces, hablando de lo que sería una complejidad en una atención primaria, podríamos englobar un grupo de entidades que en dermato muchas veces requiere de un conocimiento de cierta jerarquía a la entidad. O sea, cuando ustedes encuentren un paciente que tiene lesiones ampollares en piel, no subestimar la entidad, ¿sí? Porque puede llegar a tener cierto riesgo, cierta complejidad del paciente. Otra situación que es interesante tener en cuenta. María Inés, no sé por qué yo la trato de admitir, pero no ingresa. González Collins. Es que a nivel general, en dermato importa saber la altura de la ampolla, la altura del clivaje. Vieron que la ampolla es una lesión elemental que se forma por contenido líquido, una calidad que es de cierto tamaño, pero la altura del clivaje a nivel de que se divide la piel es importante porque va a dar la fortaleza de la ampolla. Si es una ampolla más alta en piel, será una ampolla muy flácida que se rompe rápido. Si a mí se me rompe la ampolla, o sea, la epidermis, el techito, o las capas superiores de la epidermis, voy a tener mucha más tendencia a grandes erosiones. Las erosiones, cuando se van minando y son muy exponen una piel mucho más predispuesta con trastorno de barrera. Una de las principales complicaciones sería, sin duda, la infección sobreagregada. Después hay pérdida hidroelectrolítica, pero principalmente el riesgo es de infección. Bueno, entonces, las enfermedades ampollares. Vamos a poner así. Profe. Sí. Así que podríamos decir entonces que a mayor clivaje, o sea, a mayor altura, sería mayor el riesgo de infección. Vos vas a tener una piel con erosiones. Las enfermedades que tienen ampollas superficiales, prácticamente no ves ampolla intacta, ves erosiones. Podríamos decir que aquella enfermedad que tenga ampollas más frágiles está dentro del grupo de las más graves, sí. Sí, que ni llegas a ver la ampolla, pues así, y mayor es el riesgo de infección, ve la erosión. Sí, básicamente el riesgo es de la infección, sí. Entonces, algo dijimos recién, la ampolla como lesión elemental. Recuerden que el contexto de lesión elemental está bueno para estudiar la materia, o sea, que uno diga, bueno, voy a repasar dermato, me voy a ver la clasificación de lesiones elementales y bueno, ahí podemos repasar distintas entidades. La ampolla sería una lesión sobrelevada de contenido líquido, unilocular, mayor a 0,5 centímetros, epidérmica, dermopidérmica o subepidérmica, ahí está el grado de clivaje. Uno por ver la lesión no podemos definir, podemos sospechar. Entonces, ten en cuenta que la biopsia es mandataria en este grupo de enfermedades. En enfermedades que se diagnostican por biopsia. Los mecanismos son dos grandes mecanismos para que se formen. O hay un desplegamiento, básicamente los mecanismos son autoinmunes, ya vamos a ver un poquito más. O sea, hay una expresión de antígenos que están ocultos y una reacción inmunológica que termina por destruir esas uniones y generar el despegamiento con toda la reacción inflamatoria y que va a generar el acúmulo de líquido. El otro gran mecanismo que se menciona para formar ampollas en piel es la acantólisis, que es cuando el sitio de ruptura es la unión entre los queratinocitos. En la epidermis, que vieron que habló siempre de que es como una especie de muro de ladrillos, como si fuera un tapial, el cemento es un material justamente a predominio más lipídico, la membrana cementante, pero la unión entre los queratinocitos también es muy exquisita y específica. Es un mecanismo de acción de unión que es propia de ese tipo de epitelio de cobertura. Ese tipo de unión se llama desmosomas. Cuando los desmosomas están atacados de manera entonces que hay ruptura en algún sector de los desmosomas, justamente el mecanismo que genera la ampolla
es acantólisis. Entonces, después hay un montón de clasificaciones, de ampollas y demás, que en realidad es a los fines académicos, uno no es que le va a preguntar y demás. No le vamos a ubicarnos en clasificación, y mucho menos, por lo menos de mi parte, en un examen, ¿vieron? Me parece algo justamente que aporte. Y ahí está bueno que ustedes sepan que el desmosoma no es una unión así muy simple, es una unión que tiene distintas estructuras, a predominio justamente los filamentos intermedios de queratinas, placas que van a justamente estar formadas por la propia membrana plasmática del queratinocito y estructuras que la van a atravesar. Son como tachuelas que unifican el queratinocito, uno con otro. El queratinocito tiene que estar firmemente unido para cumplir la unión de la barrera de epidermis intacta. Los pénfigos justamente están englobando una entidad donde estos antígenos pueden estar expresándose en piel propiamente dicha o en piel y mucosas. Entonces, hay enfermedades que uno dice son mucocutáneas. De hecho, el examen físico de mucosa, cuando apoyas en piel, es mandatario, en primera instancia. En primera consulta, abra la boca. Los anticuerpos, justamente el grupo grande de una entidad ampollar, que son los pénfigos, es un subgrupo de enfermedades ampollares, los anticuerpos son antidesmosomas. Y la estructura que está justamente expresando los antígenos es un sector que son las caderinas. La acantólisis, entonces, es el mecanismo de destrucción de esta unión que hace a la ampolla, complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, el título de anticuerpos es factor pronóstico. ¿Cuán grave puede ser mi enfermedad? No es algo que se haga rutinariamente, ¿sí? El tema del yo te voy a titular con anticuerpos de justamente antidesmosoma. Por lo menos no en nuestro medio. El pénfigo vulgar, que es digamos, el padre de la familia de los pénfigos, que es el pénfigo grave, es el pénfigo que tiene la acantólisis, y de hecho, fíjense, la zona donde, digamos, es en toda la epidermis. Pero, por ejemplo, nosotros, para que ustedes se ubiquen en esta foto, ustedes tienen esta estructura que vemos acá en la foto, que es una foto histológica, que es hematoxilina vicina. Quizás algunos de ustedes tengan la vocación y la posibilidad de hacer anatomía patológica, que es re linda especialidad. El tema es que, bueno, es una especialidad que para el dermato es muy necesaria. Vieron que yo les digo, a veces trabajamos en equipo, a veces en lo que es tumores, bueno, en las ampollares también. Tiene esta cuestión que el anatomopatólogo quizás no tiene contacto con el paciente, ¿no? Pero bueno, ojalá alguno de ustedes pueda estudiarla. Bueno, el tema es que ustedes tienen la dermis, que es como el sostén de la piel. O sea, está lleno de fibras, habrá fibras más laxas en la parte alta para nutrir la epidermis, y habrá fibras más densas y compactas con la dermis reticular más en la parte inferior, dermis reticular, dermis profunda. Cuando nosotros vemos ampollas en un pénfigo, justamente un pénfigo vulgar, la ampolla se produce suprabasal, ¿sí? La capa espinosa quizás es la que tiene la mayor cantidad de expresión anatómica de desmosomas. Entonces, como es una enfermedad autoinmune que rompe el desmosoma, la acantólisis es suprabasal. Entonces, yo puedo llegar a ver estos queratinocitos ya como desarmados, como que se están desmoronando, que es la basal de la epidermis. Y todo lo demás es el techo de lo que queda de epidermis. Y la ampolla se produce a este nivel. Decimos que la ampolla de un pénfigo vulgar es suprabasal. Ustedes me pueden decir, y si yo digo intraepidérmica, ¿está bien? Sí, es una ampolla epidérmica suprabasal. La clasificación de los pénfigos también, si es superficial o profundo, habla de justamente el mecanismo de el grado de despegamiento. El pénfigo vulgar, propiamente dicho, es una entidad que dentro de la familia de los pénfigos es la forma clínica más frecuente. Antes de la era de los corticoides, de corticoterapia sistémica, era con una gran mortalidad.
se morían básicamente por las infecciones. El tema de la corticoterapia sistémica es que es un tratamiento prolongado a dosis inmunosupresoras que verdaderamente una vez instalado el tratamiento, las infecciones siguen siendo problemas, porque a veces adquieren infecciones mucho más graves por la inmunosupresión, ¿verdad? Entonces, bueno, son pacientes de riesgo cuando los diagnosticamos y cuando los tratamos, es así. El pemphigo vulgar, habitualmente mediana edad, 40-50 años, fíjense que yo la foto inicial de un pemphigo vulgar es mucosa, y yo no veo lesiones justamente con una mucosa íntegra, yo veo erosiones, la lengua está toda erosiva. La erosión, recuerden que está siempre por arriba de la membrana basal, ¿verdad? Y cura sin dejar cicatriz. El factor traumático a una ampolla suprabasal le genera una reproducción de lesión. Yo estimulo esa piel, y ahí voy a explicar ese último ciclo de Nikolsky, genero presión, en este caso genero trauma por la prótesis, por el diente que está ausente, y va a reproducir lesión. En este caso es una enfermedad que tiene igual incidencia en hombre y mujer. La ampolla decimos que es flácida porque tiene una tendencia a romperse, por lo tanto vamos a ver erosiones. Mucosa yugal es el sitio de la carta de presentación del pemphigo vulgar. No obstante, hay otras zonas, como por ejemplo cuero cabelludo, cara, tronco, miembros, pliegues. O sea, no hay ninguna zona del cuerpo ajena a que se hagan ampollas. Tengan en cuenta que este era un caso que habíamos visto en el hospital en aquellas épocas, cuando una se estaba formando, ¿no? Entonces, la señora venía, y es un relato muy común en el paciente en consultorio, yo ya fui al odontólogo, yo ya fui al gastroenterólogo, y a veces van hasta el infectólogo. ¿Por qué? ¿Las tratan? ¿Qué les parece? ¿Por qué podrían ir a todos esos especialistas? ¿Por qué la van a tratar? ¿Cómo la tratarían? Antes de pensar en un pénfigo, desde el punto de vista dermatológico. ¿Qué les parece? A veces, yo les escucho. Como si fueran aftas. Claro, por ejemplo, aftosis podrían ser diagnóstico diferencial. ¿Qué otra cosa les parece? Muguet puede ser. Muguet. Bueno, Muguet, cándida. Las cándidas tienen distintas formas clínicas. ¿Qué otra infección puede dar erosiones? Sífilis. La sífilis da tipo más bien acuérdense de la placa blanca. De hecho, te digo, o sea, siempre las serologías a la orden del día. Se le pide lesión mucosa, serología. Digamos, con más razón si tengo que inmunosuprimir a mi paciente. La otra que suele entonces diagnosticar si vienen porque vienen con la bolsita de remedios, re común, ya les va a pasar, vienen con una bolsita y empiezan a sacar todas las cajitas que se tomaron, o algunas que están tomando. Toman entonces fluconazol, toman aciclovir, porque primo infección herpética, que a los 40-50 es raro, porque recordemos fisiología, ir a un herpes en la infancia. ¿Sí? Me aguardan un segundo porque voy a estar que tengo que buscar la batería. Alguna mucositis de otra causa, química. El Steven Johnson, no. Eritema multiforme, menor, mayor, sí. Por ahí por algún tipo de fármaco, si uno tuvo con un proceso viral, febril, fiebre alta, que genere así como a veces te da descamación palmoplantar, que te dé una mucositis. El tema es que los pacientes vienen con toda una historia y un paseo por distintos profesionales, ya inclusive fuera de los médicos, porque siempre empiezan los odontos, y no hay mejoría. Y encima el paciente tiene dolor, ardor, halitosis, no puede digerir bien, no puede hablar bien, y a veces, la mayoría de las veces, la mucosa oral es la carta de presentación, porque se agrega el trauma de la propia localización. Es más raro mucosa genital, mucosa ocular, raro.
Entonces, esta señora tenía la situación de que en aquella época era una señora diabética tipo 2, pero insulino dependiente, insulino requiriente. Empieza con todo un desarreglo metabólico que era una situación compleja. Vieron que la hiperglucemia que le generaba el corticoide también era toda una situación. Así que, y digamos, si ustedes me preguntan, ¿se hace biopsia mucosa oral si sospecho pénfigo? Sí, se debe realizar biopsia en mucosa oral. Y se va a biopsiar el bordecito, acantólisis. Decíamos que el pénfigo vulgar es frágil, la ampolla es flácida, entonces vemos erosiones, erosiones que van confluyendo ampolla con otra, piel como que tiende a desprenderse y áreas erosivas, granulantes. Profe, Sí. le hago una consulta. Eso que se ve ahí en esa foto de alrededor de la ampolla, como el resto del techo de la... Sí. Eso es lo que en el Woodcock menciona como collarete epidérmico. Sí, pudiera ser el collarete epidérmico, que sería más como la periferia, porque tiende a minarse y crecer por la periferia. Como es muy frágil toda la piel, que yo les dije, no les expliqué que era el Nikolsky. El signo de Nikolsky es cuando yo, por ejemplo, sospecho que el señor tiene una acantolisis, que es el fenómeno inmunológico que les dije antes, que tiene ruptura y queratitis. Yo puedo inducir y objetivar dicha situación a través de un estímulo semiológico. Entonces, yo utilizo una gasa y voy a hacer una presión en una prominencia ósea, ¿sí? Y voy a reproducir el despegamiento, voy a reproducir una erosión. Acantólisis justamente va a tener positiva. Va a tener acantólisis en la boca por el traumatismo del mismo roce, de cuando justamente, por lo que les decía de, por ejemplo, la prótesis versus buscar la acantólisis. Entonces, a través de los bordes, las erosiones van creciendo y hacen extensas lesiones. Este es el caso del pénfigo vulgar, donde yo tendré entonces que biopsiar sin duda a mi paciente. Si yo llegara a ver una ampolla intacta, que es tan intacta, esta capaz que está intacta, yo puedo tener la posibilidad de biopsiar y hacer una biopsia por exéresis. Saco la ampolla entera, en su totalidad. Y voy a tener mucho más información para la patología. De todas maneras, si no tengo ampolla intacta, tomaré, nuevamente les digo, el borde de una erosión. Si tengo mucosa y piel comprometida, prefiero la piel, porque es más simple. Para el operador, para quien lo va a realizar, es más simple biopsiar piel que mucosa. Hay subtipos de variedades de pénfigos que son por formas clínicas con ciertas localizaciones. Una de ellas, que es raro, soy sincera, el pénfigo vulgar no es tan común. De las ampollares hay uno que es más común que todos. Y este es más raro todavía que el pénfigo vulgar. Son ampollas suprabasales, flácidas, donde la piel es como que prolifera con vegetaciones y localiza en los pliegues. En todo caso, si yo me voy a un pliegue inguinal o, digamos, genital, ¿qué les parece? ¿Cuál sería el diagnóstico diferencial? Micosis, por ejemplo. HPV, Micosis, ¿qué más? HPV, Claro, HPV, los condilomas, digamos, acuminado. planos y acuminados. De los dos podría ser tranquilamente. ¿Cómo? Profe, No pasaba gente en la calle. Ah, bueno. profe, ¿por qué dijo que lleva el nombre de vegetante? Por el tipo que generan, que son vegetaciones. Solo que les preguntaba como diagnóstico diferencial para que razonemos todos juntos si yo esta lesión que veo acá la ubico en la zona inguinal o genital. Bueno, ¿en qué otra entidad podemos pensar como diagnóstico diferencial? Que creo que es más frecuente que esto, les soy sincera. Pero bueno, uno lo muestra porque está dentro de lo que, en la subclasificación, ¿vieron?
Después hay uno que es común, este sí se ve, más que el vulgar, y es superficial, suprabasal, bien superficial. Y se llama pénfigo seborreico. Es el pénfigo seborreico, es una entidad superficial localizada en áreas seborreicas. ¿Dónde tenemos áreas seborreicas anatómicas? ¿Qué les parece? Hay glándula seborreica, glándula sebácea, perdón, glándula sebácea. Cara, cuero cabelludo, Muy bien. ¿Dónde más? parte superior del tronco. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es la entidad que compromete la glándula sebácea? Por frecuencia, la primer puesto. No es ampollar. El acné, ¿sí? Consulta habitual, diaria, cotidiana, consultorio, acné. Entonces, en este caso, las ampollas vamos a ver en áreas seborreicas. No tiene nada que ver con la glándula seborreica, o la glándula sebácea, perdón, pero localiza en dichos sitios. La ampolla es flácida y reemplaza por una escamocostra. Y básicamente es una entidad que puedes tener la sensibilidad, la percepción de prurito y ardor. Es fotosensible, entonces el pénfigo seborreico es una entidad que vamos a ver en épocas de verano, primavera, y tiene una importante avidez por el cuero cabelludo. Con o sin pelo, no es que necesita que el paciente no tenga pelo. Además, agrava con el calor y la humedad. Entonces, quizá un seborreico podrán ver en un septiembre, octubre, es muy común. Y es gente más joven. Seborreico quizás con de 25, 30 años, gente joven. En mi opinión, más común que el vulgar. El seborreico, a diferencia, tiene un componente más inflamatorio. Para complicarle un poco el asunto, bueno, hay una entidad que se llama foliáceo, que es como un seborreico, pero muy extenso, muy inflamado, donde el paciente ya vira hacia una inflamación generalizada, eritrodermia sudativa, descamación, costra, olor fétido, costra, un olor muy característico, y el Nikolsky positivo, porque te va a remedar que vos no tenés una eritrodermia de psoriasis, tenés una eritrodermia de un ampollar. Le hago el Nikolsky sobre prominencia ósea y me quedo con el despegamiento de la piel. Compromete hasta las uñas y bueno, el pelo y demás. Es excepcional, pero puede ocurrir. Profesora, ¿pero este se da Sí. como una entidad aparte o sería la prolongación del seborreico, como una complicación? Hay toda una historia en la enfermedad de los pénfigos. Son enfermedades que tienden a una cronicidad, son tratamientos prolongados, inmunosupresores, donde el movimiento, la inactivación o la hiperrespuesta inmunitaria puede llegar a complejizar y complicar. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Puedo tener un seborreico extenso que no me responde al tratamiento que le instauro y se me complica con un eritrodérmico. Puedo empezar con uno chiquitito y el riesgo de la eritrodermia existe. ¿Estamos de acuerdo? Esta es una entidad rara, aún más rara, pénfigo eritematodes se llama. El tema de acá del pénfigo eritematodes es que ustedes sepan que además, ¿se acuerdan que uno ve malar, alas, malares acá y pensamos ¿en qué pensamos? ¿En qué pensamos? Si vemos un compromiso malar, pensamos quizás en un lupus, claro. Encima, en este caso tenemos como un parentesco de una enfermedad ampollar que tiene ciertamente fotosensibilidad en el eritematodes y tiene FAM positivo. Entonces, hay entidades, hay algunos que estudiaron la situación y ven que justamente habría una cierta correlación o similitud con un lupus, más de tipo discoide, si se quiere. Entonces, en este caso, el pénfigo eritematodes es una forma de pénfigo seborreico, pero en área malar. Nuevamente, que expresa una fotosensibilidad, o sea que se va a agravar con el sol, que va a tener anticuerpos positivos de factor antinuclear, y los diagnósticos diferenciales incluyen el lupus discoide, propiamente dicho, la dermatitis seborreica. ¿Dónde ubicaría la dermatitis seborreica?
Yo al pénfigo eritematodes lo colocar en áreas convexas de la cara. La seborreica está en áreas más cóncavas, ¿sí? Surcales. La dermatitis seborreica compromete el surco nasogeniano. Y claramente son más eritemas, escamas y demás. Ya creo que después algo de seborreica les hablo. Pero a veces en dermato hay como bastante predilecta según la entidad, ¿no? Todo lo que es fotosensible va a estar como más expuesto. En todo caso, si ustedes me preguntan, ¿y cómo hago el diagnóstico entre un LED? Si yo encima tengo FAM, fotosensibilidad, y lo sospecho, y lo miro un poquito, y esto parece una costra. ¿Qué es costra? La costra se desprende, es secreción que está desecada. La costra es finita. ¿El LED qué tiene? Si ustedes prestaron atención a la clase del reumato, ¿qué tiene el LED? ¿Tiene una costra? El lupus discoide. El lupus discoide tiene una escama en tachuela, adherida. Yo la quiero desprender y es dura, gruesa. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir, son parecidas en localización, tienen FAN y fotosensibilidad. Pero aquí voy a tener una ampolla flácida, que solo va a tener una costra. Versus el LED va a tener una escama mucho más dura y adherida. En todo caso, la biopsia, es lo que quería después llegar, es lo que me va a diferenciar entre una y otra. Solo que a veces el criterio clínico tiene mucha importancia también. La sospecha, sobre todo. Los complementarios para las ampollas. Los ampollares, las familias de los pénfigos. Biopsia de piel. O de erosión o de ampolla interna. Le quede al paciente. Vieron que cada paciente tiene sus lesiones. Bueno, uno tiene que ver dónde va a biopsiar. Sospecha clínica, porque voy a encontrarme con unas lesiones que van a tener cierto tiempo de evolución, ya hicieron otras consultas. Revisen siempre mucosas. Vuelvo al citodiagnóstico de Zank. ¿Se acuerdan cuando habíamos usado el citodiagnóstico de Zank? En la familia de los herpes. Les recuerdo que en la familia de los herpes lo que hacíamos era la ruptura y se realizaba justamente un raspado de la base de la vesícula, herpes vesícula. Ahora vamos a la ampolla. Yo tengo una ampolla, rompo la ampolla, si es que tengo alguna intacta, y raspo la base de la ampolla. Realizo un directo y lo voy a teñir para observarlo y voy a encontrar la acantólisis. O acantólisis, que es la entidad donde veo estos queratinocitos como separados, más grandes, edematizados también. De todas maneras, hoy en día mucho del citodiagnóstico se los explico a ustedes para que entiendan que no solamente se remite a lo que es el efecto citopático viral, sino que también sirve para observar y objetivar acantólisis, el citodiagnóstico. Lo más importante es una biopsia de piel. Si están en un medio donde pueden acceder a inmunofluorescencia, aquí juega un papel interesante lo que es la inmunofluorescencia, que pone de manifiesto la presencia de antígenos que se expresan en estas entidades a través de una tinción con justamente un material fluorescente que lo vamos a observar en la microscopía. Entonces, la inmunofluorescencia puede ser directa en la piel perilesional y la indirecta a través de la inmunomarcación en los anticuerpos del suero del paciente, que era lo que les dije al principio que podría llegar a ser de pronóstico, que habitualmente, por lo menos en nuestro medio, no se hace. Es una enfermedad inmunomediada, entonces yo busco esos antígenos puntuales, los marco con el fluorescente y me dan informe de la inmunofluorescencia. La imagen es en panal de abejas, que claro, cada patrón inmunofluorescente, cada entidad tiene una imagen que en realidad lo que hace es hablar de como esa ruptura de la unión de los queratinocitos. Esto es toda una lista de situaciones que hay que hacer antes de iniciar un tratamiento cuando vamos a someterlos a un tratamiento inmunosupresor a nuestro paciente, ¿sí? Para que ustedes tengan en cuenta, muy emparentado está todo lo que es la solicitud, por ejemplo, de un paciente que va a estar en
candidato para un biológico. Vieron que los biológicos son medicamentos que actúan en una fase de una reacción y una respuesta inflamatoria en una entidad. Este tipo de enfermedades también tienen un biológico que se puede utilizar. Pero no obstante, antes de iniciar un tratamiento con corticoterapia, sería prudente escanear a mi paciente. Ahí verán que se incluyen las serologías, en su totalidad, el test de embarazo y el tema de ver si el paciente tuvo o no la exposición con la TBC. En nuestro medio se realiza la PPD y la radiografía de tórax. Y después se le da toda la vacunación para justamente para preparar al paciente para ese tiempo posterior que va a estar inmunosuprimido. Los diagnósticos diferenciales de estas entidades que son de acantólisis, como las familias de los herpes, de los pénfigos, perdón, incluyen a otro grupo que son el pénfigoide ampollar, que ya vamos a ver que es una enfermedad ampollar, pero la ampolla está un poco más abajo y ya es una ampolla más tensa, más firme, la voy a ver a la ampolla. El eritema multiforme, que es una variedad de, podría decirse, entre otras causas, fármacos, pero no es exclusivo de fármaco el eritema multiforme. Y un impétigo ampollar, que algo vimos que en el impétigo ampollar, verdaderamente la ampolla no es subcórnea. ¿Se acuerdan que la toxina foliativa rompía las uniones de los queratinocitos, pero bien altos? Así que muy comúnmente se veía matando tanto la ampolla, sino la costrita amarillita. Complicaciones. Secundaria corticoterapia sistémica, las infecciones, ya sea por la enfermedad o por el tratamiento que instauro, neumonías, tromboembolismo de pulmón. Bien, ¿cuáles serían los efectos adversos de corticoterapia sistémica? Para que ustedes tengan noción, un pénfigo vulgar, la señora de la mucosa oral, se le está administrando metrednisona 1 miligramo kilo día. Pesa 70 miligramos kilo día. ¿Cuáles serían los efectos adversos que puedo encontrar en una paciente con corticoterapia? Yo les puedo decir al mes, cuando viene, qué efectos adversos puede tener, y después les puedo preguntar, y bueno, y después de unos 3 meses de tomar el corticoide, ¿qué efectos adversos puede tener? ¿Se acuerdan? Puede ser. Bien, que te la predispone a infecciones, muy bien. ¿Qué más? Yo algo de lo diabética, una exacerbación Claro. por ahí de la diabetes. Exacto, le va a generar hiperglucemia. ¿Qué otro trastorno metabólico me genera corticoides? Síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing después de unas semanas, meses. Osteoporosis. Osteoporosis, muy bien. Hipertensión puede ser. Te la puede decir, claro que se te va a dar hipertensión. Sí. ¿Qué más? ¿Qué otro trastorno metabólico? Bueno, puede alterarte todo lo que es el lipidograma, la corticoterapia sistémica. ¿Qué otro órgano habitualmente puede estar agredido directamente? Vieron que a veces uno da de corticoide y le damos un grupo de fármacos juntos. Uno de esos es el calcio y la vitamina D, el estómago, correcto. ¿Qué nos hace en el estómago el corticoide? Se da protector gástrico junto con el corticoide. Para evitar ¿qué, Luciano? Úlcera. Bien, una úlcera y antes de la Gastritis. gastritis erosiva. Muy bien, muy bien. Entonces, habitualmente, como mínimo, el inhibidor de bomba de protones, justamente protector gástrico, calcio, vitamina D. En realidad, es un tratamiento que ustedes tendrán noción, pero seguramente, digamos, lo menciono, se trata con un médico clínico, habitualmente sería ideal un endocrinólogo, porque podía dar leucocitosis y ahí planteaban lo complejo que era cuando vos le hacías el seguimiento a estos pacientes, discriminar cuando era por el corticoide y cuando era por una sobreinfección. Bien, bien. Leucocitosis, bien, los leucocitos, blancos en general. ¿Cuál sería la fórmula? ¿Qué le hace a la fórmula al corticoides?
Creo que era como que aumentaba el porcentaje de neutrófilos, si no me equivoco. Muy bien, muy bien. Entonces, con más razón, es como que te confunde. Porque vos ves una leucocitosis o leucocitosis con neutrofilia, entonces vos, es verdad, tenés que empezar a rastrear si hay algún foco. En todo caso, el señor, ¿qué va a tener? Mi paciente, ¿qué va a tener? ¿Qué signo va a tener? Si está infectado. Va a tener fiebre. Entonces, de todas maneras, está bien. Esa alteración de la serie blanca, justamente, también te puede concentrar, entonces te puede aumentar el hematocrito, ¿sí? La hemoglobina. Pero principalmente esos serían los efectos adversos. Recuerden también la consulta con el oftalmólogo, ¿sí? Por el riesgo de cataratas, con el tema corticoides. Otro fármaco que se le suele dar, porque uno dice, bueno, exponer a un paciente a tantos efectos adversos que indefectiblemente van a ir apareciendo, son los ahorradores de corticoides. Una vez que se establece la normalización de la enfermedad, que el paciente ya no me siga haciendo ampollas, está todo más estable, ahí empiezo con, agrego un ahorrador de corticoides. Y comienzo con el descenso gradual y progresivo, paulatino, del corticoides, con el fin de retirar esa toxicidad sistémica que expone el paciente justamente cuando recibe corticoides. Dentro de los ahorradores de corticoides que se suelen dar en enfermedades apollares, azatioprina es uno de ellos. También está el micofenolato amoxicilina, ciclofosfamida. Todos ellos no están exentos de efectos adversos. Pero por lo menos no tienen los efectos adversos y tan variados que tiene un corticoides. El tratamiento al respecto debe ser precoz y dosis iniciales altas, metilprednisona, 1 miligramo kilo día, los ahorradores de corticoides, mencionamos acetoprina, ciclofosfamida, micofenolato mofetil, plasmaféresis, gamma globulina endovenosa, y ahí está el rituximab, que sería el anticuerpo monoclonal anti-CD20 que está indicado o aprobado para enfermedades de tipo pénfigos. Hay un tipo de pénfigo que es raro, la foto no es la mejor, pero bueno, justamente que es un pénfigo que se llama paraneoplásico. Es un pénfigo que tiene una expresión en mucosa muy florida y que básicamente va a dar una mucositis muy extensa. La mucositis y el compromiso de semimucosa, que extiende más allá de lo que es el labio propiamente dicho. Hay un polimorfismo en piel, o sea que no es que veamos una ampolla intacta o erosión y demás, sino que vemos una sumatoria de lesiones, ampollas, erosiones, pápulas liquenoideas, acrales, neoplasia oculta. Dentro de las neoplasias ocultas se menciona al timoma, al tumor de Castleman, al linfoma, leucemia, linfocítica crónica, y puede ser en dos grupos etarios donde están los jóvenes o los ancianos. Dentro de los jóvenes, en este caso, era un reporte que mencionaba y exponía a este paciente de 21 años asociado a un tumor de Castleman. Es algo anecdótico, pero bueno, el tema de las paraneoplasias a veces está bueno también mencionar. Vieron que no es que sea una sola entidad que va a decir que este señor tiene más chance de hacer un cáncer, sino que a veces hay también un montón de lesiones que pueden manifestar como enfermedad paraneoplásica. En este caso, justamente, me parece que estamos. Era la lámina lúcida. Profe, Bien, esta es la presentación. Sí. ¿es frecuente encontrar esa enfermedad o no? No, nada que ver. No. Por suerte no. Igual uno podría decir, y no estará subclínico, o sea, mira, viste que a veces uno en aquellas épocas cuando nos formamos y demás en el HOSPI es el lugar predilecto para ver situaciones quizás más complejas, más raras, que a veces se llega a un buen estudio, se cierra al paciente para ver por qué llegó a eso. Pero personalmente en mi formación yo no he visto un pénfigo paraneoplásico. De los que te mencioné hasta ahora, y los que veo acá en consultorio, el foliáceo, el seborreico, el pénfigo seborreico del paciente
en los varones de 30 a 35 años. Gracias. No, de nada. Bueno, y esto es para que ustedes se ubiquen, unión dermopidérmica, ¿sí? ¿Se acuerdan que era ondulada para que la dermis nutra la epidermis? Bien. Los queratinocitos son las células poliédricas basales. La capa basal, ¿se acuerdan que de aquí nacía el carcinoma vasocelular, célula bebé? No está diferenciada, no forma queratina, solo es célula que se puede dividir, mucho se divide. Toda la vida se divide la célula del queratinocito. A pesar de que tengamos ancianos, abuelitos, le hacemos tratamiento, le damos imiquimod, le hacemos crío, le hacemos todo y el abuelito se repiteliza. La piel se repiteliza. Entonces, a nivel de las uniones entre queratinocitos tenemos desmosomas. A nivel de la base del queratinocito, bueno, es muy específico, con la unión dermopidérmica tenemos hemidesmosomas, que es una estructura de unión similar, pero que se ubica en esta zona, en la basal. Y después tenemos justamente, a nivel de estos hemidesmosomas, es la entidad que vamos a ver ahora. Los antígenos están presentes en los hemidesmosomas de la lámina lúcida. La unión dermopidérmica, ultraestructuralmente, en microscopía electrónica, está formada por tres formas, o sea, tres capitas superpuestas. La lámina lúcida, la lámina densa y la sublámina densa o fibrillas de anclaje. Solo decirles que la entidad que vamos a charlar ahora, que esta sí es frecuente, el antígeno está ubicado en el hemidesmosoma de la lámina lúcida. O sea que dejo de estar allá arriba en la epidermis, en la suprabasal. Me voy más abajo. Si el antígeno está aquí, el techo de la ampolla que voy a presentarles ahora es toda la epidermis. Una epidermis gruesita, intacta. Bien. El pemphigoide ampollar, sí. Yo le quería preguntar antes, hablando del pénfigo vulgar, ¿el paciente bien por qué es lo que consulta? ¿Por verse ampollas, digamos? ¿O eso le genera dolor, le genera prurito? Le genera dolor, ardor, en la boca no lo deja hablar, tragar, le dificulta digamos, lo cotidiano. La señora cuando había consultado al Cuyen tenía importantes trastornos para hablar, y aparte vienen con pérdida de peso porque no podía comer, no puede ingerir sólidos, no puede comer. En la piel viene por dolor, ardor, sí. Y el paciente lo puede manifestar como se le hacen lastimaduras fácilmente. Puede consultar por ampollas, pero lo más común es que consulte porque tiene lastimaduras, ¿sí? Y el paciente del pénfigo seborreico le pica. Él viene y te dice, yo tengo una erupción, yo tengo unas lesiones que a mí me pican. Entonces vos empezás a indagar y a qué se dedica, y por ahí son viajantes, o están mucho tiempo en un vehículo en verano, cuando empiezan los primeros calores, días de humedad, y a ellos les va a picar. También les arde, porque ellos a veces hurguetean la costrita, y cuando la hurguetean, la terminan lastimando y ahí les arde. Se les puede sobreinfectar. Pero esos serían los síntomas más importantes. Ardor, picazón en el seborreico. Muy bien. Y en la cuestión del pemphigoide ampollar, ubicándolos ahí abajo de la epidermis, es una enfermedad, otra vez, mucocutánea de la tercera edad. Estos son los abuelitos, 65, 70, para arriba. Brotes y remisiones. O sea que va a estar el más enfermo, menos enfermo, y después otra vez se me vuelve a brotar. Los antígenos son inmunoglobulina G antidesmosomas, hemidesmosomas, ahí abajo. En la lámina lúcida, como les mostré recién. Se activa todo el complemento, leucocitos, mastocitos, degranulan un montón. Es una entidad francamente más inflamatoria. Y la piel lo va a expresar, ya que nosotros vamos a, por un lado, ver la ampolla intacta. Realmente vemos ampolla en el pemphigoide ampollar. El contenido de la ampolla veremos que es transparente, ceroso, y la base de la ampolla, porque son como múltiples, ¿vieron? Es una piel que está francamente eritematosa. Urticariana. La base de una ampolla de un pemphigoide es una placa urticariana.
placas de eritema, de edema. ¿Y les pica? Sí les pica. En este caso, el abuelito probablemente consulte por prurito y porque aparte se ve la ampolla y los moviliza, se asustan. Algunas se rompen, entonces veo erosiones. Ampolla tensa, grande, contenido seroso. Doble placa, erosiones tienden a reparar, prurito intenso. Las erosiones son chiquititas, no minan, no se unen con las de al lado, como el anterior. El anterior te hacen unas rosetas grandes así. Este paciente habitualmente te va a remedar el tamaño de la ampollita y ahí quedó la erosión. Entonces cura más rápido. Entonces ya vean ustedes que clínicamente es una lesión más grande. No me va a generar tanto impacto. Tengo una ampolla que es más tensa, tengo una piel que no se me rompe a un nivel de un clivaje que me lo expone un paciente con trastorno de barrera. El techo es la epidermis en su totalidad y la irrupción es a un nivel de la unión dermoepidérmica. La ampolla es subepidérmica, el signo de Nikolsky es negativo, no reproduce tratamiento acá, no hay acantólisis, no hay antígenos contra queratinocitos, contra desmosomas. Y el patrón de inmunofluorescencia, que por supuesto que a mí lo tiene que saber para un examen, digamos, solo que me digan, o sea, si yo pregunto, bueno, ¿sugerirías algún estudio de alta complejidad? ¿Cómo hacemos un diagnóstico? Que ustedes digan, bueno, en las ampollares tiene una validez importante, realizar una biopsia, ampolla intacta, y solicitar una inmunofluorescencia, que en este caso va a ser directa, y va a identificar el patrón lineal. Eso no lo sepan, no es necesario que lo sepan. Que sepan que hay inmunofluorescencia, sí, está bueno que lo sepan. La inmunofluorescencia directa, IgG y C3, patrón lineal. ¿Sí? Nuevamente aquí, en lo que es la unión dermopidérmica. El tratamiento, como es menos grave que el anterior, tiene menos morbidad que el grupo de los pénfigos, el tratamiento es meprednisona, pero a 0,5. A1, bueno, habrá algunos casos que se le puede dar 0,75 miligramos kilo, pero si no con 0,5 miligramos, si es a 70, le doy 35 miligramos día, sería, digamos, mejorador de la enfermedad. Ahorradores de corticoides como los antes, y ese sería el grupo de los pénfigoides ampollares. Compromiso mucoso, no, excepcional. Habitualmente no se expresan esos antígenos en los desmosomas en la mucosa oral. Entonces, es una enfermedad solo cutánea. Ahí tenemos la dermatitis herpetiforme, UABP, donde lo habíamos sospechado, ya que la paciente en aquella oportunidad era una paciente que tenía una diarrea malabsortiva. Entonces, prurito, lesiones que no vamos a ver mucho, como vimos recién, así que con o sin techo, que sí, erosión y demás. Acá hay un popurrí de lesiones por el tema del que le pica, rascado. Sí tiene cierto orden en la localización. Dermatitis herpetiforme, zonas extensoras, codos, rodillas, en reloj de arena en la zona que es lumbosacra, ¿sí? Manifestación dermatológica, erupción pápulo-ampollar, crónica, prurito, ardor, dolor, superficie extensora de extremidades, segunda, tercera década, gente más joven. Podría decirse que ordenamos los ampollares por grupo etario, los más jóvenes, bueno, las enfermedades congénitas, obvio, pero si no, dentro de las adquiridas tenemos la dermatitis herpetiforme, asociada a la celiaquía, el pénfigo seborreico, y después viene el pénfigo vulgar, y después, cuando sos más grande, tendríamos un pénfigo complementa el diagnóstico, ayuda. Si biopsio la ampolla, otra vez, la ampolla es subepidérmica, a nivel de la lámina lúcida, parecido a lo que es justamente el antígeno del pénfigoide. Y este tiene también una gran granulación, presencia de neutrófilo, que hacen ampolla, que hacen abscesos, todo histológico. Y los anticuerpos antigliadina, antiendomicio y antitransglutaminasa, típica de la enfermedad celíaca.